Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él le dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo: Mirad, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad, que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Amén. Amados amigos, muy buen día. Damos inicio al primer estudio de la semana para poder crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, sabiendo que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, y todos los elementos ardiendo serán deshechos. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Amén. A él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Desarrollaremos en esta semana las señales del fin expuestas por nuestro Señor Jesucristo. Para el día de hoy nos enfocaremos en el libro de Mateo 24, versículos del 1 al 18. Síganos, por favor. Observemos el planteamiento de los discípulos, formulando las siguientes tres preguntas con respecto al futuro. La primera: ¿cuándo serán estas cosas? Refiriéndose a la destrucción del templo. Luego, ¿cuál será la señal de tu venida? Y la tercera, ¿cuál será la señal del final de la época? Jesús respondió a las preguntas de los discípulos: ¿veis todo esto? De cierto digo, que no quedará aquí piedra que no sea derribada. La respuesta a la primera pregunta relacionada con la destrucción del templo no se encuentra en este Evangelio de Mateo, sino en el de Lucas, con algunos fragmentos incluidos en el Evangelio de Marcos. ¿Y por qué no se encuentra aquí en Mateo? Porque este libro constituye el Evangelio del reino y presenta al rey. La destrucción de Jerusalén en el año 70 tiene que ver con esta época en la que vivimos, pero no con un futuro distante en el que vendrá el rey. Es por ello que Mateo no incluye esa parte del discurso de los olivos. Escuchemos la respuesta del Señor a la primera pregunta, tal como se encuentra en el Evangelio de Lucas. Pero cuando veáis a Jerusalén
rodeada de ejércitos. Sabed entonces que su desolación está cerca. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de la ciudad aléjense, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de venganza, para que se cumpla todas las cosas que están escritas. Ay de las que estén encinta y de las que estén criando en aquellos días, porque habrá una gran calamidad sobre la tierra e ira para este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos sobre la tierra, ira para este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Indudablemente, muchos de los que escucharon estas palabras estarían con vida en el año 70. ¿Por qué? Cuando los ejércitos romanos rodearon la ciudad sitiándola, aislándola del resto del mundo y abriendo una brecha en la muralla, entraron. La destrucción que provocaron fue terrible y la peor de toda su historia, más devastadora que la que provocó el rey Nabucodonosor de Babilonia más allá del año 600 a.C. En esta destrucción de los romanos en el año 70 se cumplió la primera parte del discurso del Monte de los Olivos. Ojo, en el año 70, haciendo historia, el general Tito, hijo del emperador Vespasiano y futuro emperador a su vez, logró finalmente entrar en Jerusalén. Las tropas se ensañaron a fondo con la ciudad, que fue saqueada e incendiada, y el símbolo religioso de los judíos, el templo, fue reducido a escombros, como Jesucristo lo predijo antes realmente del peligro que vendría. Las otras dos preguntas hechas por los discípulos eran las siguientes: ¿cuál será la señal de tu venida? ¿Y cuál será la señal del fin de la época? El Señor iba a responderles en su orden cronológico y lógico. Contestaría la última pregunta en primer lugar y a la segunda en último lugar. El primer tema tratado por el Señor fue la señal del fin del mundo, o más exactamente, como hemos dicho, el final de la época, porque el mundo nunca llegará a su fin. Por la acción del Señor, el antiguo mundo desaparecerá y una nueva tierra aparecerá en su lugar. Y aunque no sea el fin del mundo, será la consumación de una era, como así lo expresaron los discípulos. En este discurso, cuando Jesús habló sobre su venida, se estaban refiriendo a su regreso a la tierra para establecer su reino. En aquellos días finales de la época y de la nación de Israel, la iglesia no aparece en escena porque habrá sido removida. En un periodo de guerras, grandes convulsiones de opresión, con una intensidad nunca experimentada en la historia, periodo llamado por Jesús mismo la gran tribulación. Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe. Esta frase describe las características de toda la época y constituye una advertencia de precaución ante el engaño, especialmente durante los días de la tribulación, cuando aparezca el anticristo. El apóstol Pedro en su segunda carta nos dice, advirtió lo siguiente: pero se levantarán falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. En nuestro tiempo, un motivo especial de preocupación serían los falsos maestros. Se han levantado maestros dando aún fechas como los elegidos 17-18 del año pasado, diciendo que eran parte de la iglesia de Filadelfia y dieron la fecha del arrebatamiento, arrastrando muchos al error. Es importante
que la enseñanza debe ser examinada frente a las sagradas escrituras. Porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Luego el Señor nos dice, y habréis de oír de guerras y rumores de guerra. Cuidado, no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. El Señor estaba describiendo el prolongado periodo de tiempo que se extendía desde el momento de la conversación con sus discípulos hasta el final de la historia. Amado oyente, debemos entender que aún no se ha iniciado la semana 70, es decir, los 7 años de la tribulación, pero somos conscientes que en breve el Señor viene por su iglesia para llevarla a las bodas del Cordero y en la tierra proseguir con la última semana de la tribulación y la gran tribulación. Amén. Mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. La noche acaba.